El doctor Rafael Gotro con un tema muy interesante, el hambre. Se escucha fácil, pero no lo es. Adelante, mi querida Barbie Carolina Aquino. Gracias, Sandrita. Así es, complacidísimos. Cada semana es un privilegio que sea parte de nuestros invitados, que sea parte de esta familia y poner a disposición de todo el público la capacidad para desarrollar cada uno de los temas tratados. La presencia del doctor Rafael Gotro, como decía Sandra, un tema interesante, pocas veces abordado en el aspecto médico, es el hambre que trataremos y desarrollaremos, Michael, en esta jornada. Hay que decir, Carolyn, que el doctor Rafael Gotro es la última vez que viene los miércoles. Porque Vamos a la semana que viene Okay. vendrán los días martes. Excelente. Doctor, el tema de hoy, como bien lo dice Carolyn Aquino, es sensacional. Tener hambre. Imperdible. Son diferentes cosas. Bienvenido, doctor. ¿Qué Eso es tal? lo lógico, dice la Se gente. escucha fácil, pero no lo es. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido. Carolyn. Como siempre, es un honor para mí compartir con este selecto equipo de profesionales. Y me permito elevar una plegaria, como siempre lo hacemos, a nuestro Señor Jesús, para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, de los millones de televidentes que tiene este grupo Telemicro con Extremo a Extremo. Antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer 3 acotaciones con el permiso de ustedes. La primera de ellas es que me uní, y lo dije por las redes, pero lo quería decir públicamente, a la felicitación que los embargó a todos y la alegría con motivo de su nuevo aniversario la semana pasada, el día 24. Gracias. Un honor para nosotros compartir con ustedes y con este distinguidísimo equipo de profesionales muy acreditados. Así que mis felicitaciones para ellos. En segundo lugar, quería tocar que el tema de hoy, que es un tema controversial, porque es un tema que muy pocas veces ha sido tratado en televisión, yo quiero acotar la sapiencia del productor del programa, que es Érico Zapata, que mucha gente, yo no lo decía en público, pero mucha gente ignora que nosotros no escogemos los temas que vamos a tratar. Érico, que tiene una enorme experiencia con el tratado de los trastornos de la conducta humana, del ser humano, pues es la persona que escoge los temas que el público disfruta. Y yo creo que ha sido muy acertada la inquietud de hoy. Y entonces yo quiero, antes de entrar a este tema, fíjense, yo respeto mucho, soy enormemente respetuoso de las creencias de cada quien. Usted puede ser creyente, no creyente, yo tengo mis creencias particulares, pero voy a respetar las que usted tenga, sea cual sea. Pero siempre debe tener presente que hay un ser supremo. Por ejemplo, este celular, que usted le da un botoncito, y usted quiere saber cuántos salones de belleza hay, le da un botoncito y aparece. Que usted quiere saber qué es el hambre y le da a Google y aparece, que quiere compartir con cualquier persona. Cualquier inquietud que usted tenga, además de comunicarse, esto lo hace. Esta maravilla de la tecnología del mundo humana, esto lo creó el hombre, esto lo creó un ser humano. Y mucha gente, quizás 20 años atrás, que todavía están en la Tierra o estamos en la Tierra, nunca imaginaron que había habido una tecnología y que el ser humano podría crear un aparato como este que cubre prácticamente la atención de la mayoría de las personas a nivel mundial. De esa misma manera, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es un ser perfecto, perfecto porque sincronológicamente todas sus funciones están una alrededor de otra acreditadas. Y la salud del hombre se compone de una serie de sistemas importantísimos en los cuales nuestro organismo está compuesto por células. Billones de células tienen nuestros órganos, que el objetivo de esas células es un principio fundamental que desde que usted nace comienza a envejecer. El envejecimiento comienza con el nacimiento y va progresivamente hasta el ser humano que puede llegar a la longevidad. Ahora bien, las células que tiene, los trillones de células que tiene el ser humano, lamentablemente no son permanentes. Cada determinado tiempo las células del ser humano mueren y son multiplicadas y salen células nuevas para nuestra vida. Eso es el hombre, lo fundamental que significa el hombre. Y en el cáncer dijimos hace algunas semanas que cuando hay una multiplicación exagerada de células en determinado órgano,
y esas células no mueren y no guardan la relación que tiene ese organismo perfecto que es nuestro cuerpo, pues esas células comienzan a multiplicarse, se localizan en determinada región y es lo que llamamos cáncer o unas células malignas porque no reconocieron que debían morir y siguieron creciendo. Quería hacer esta introducción porque el tema de hoy tiene mucho que ver con las creencias de lo perfecto que resulta ser el ser humano. Doctor, fíjese, confundimos muchas veces el término porque le damos un significado, los tratamos como sinónimos y no son sinónimos. Tienen significados parecidos pero no iguales, ¿no? De hecho, se hacen hasta refranes. En mi país dicen, no es lo mismo el hambre que las ganas de comer, ¿no? ¿Es igual el hambre que el apetito? Excelente pregunta, Villalobos. Y para comenzar el programa creo que es fundamental. El hambre y el apetito, la mayoría de la gente confunde y dice, tengo hambre porque voy a comer. No, el hambre es una cosa y el apetito es otra. El hambre es una necesidad fisiológica que tiene el ser humano para nutrir sus necesidades corporales. A través del hambre, cuando tenemos hambre, hay personas que comen desorganizadamente, pero el cerebro tiene unos neurotransmisores que se encargan de estimular a través de un órgano que está eminentemente en el cerebro, que se llama el hipotálamo, y a través de neurotransmisores que se llaman la serotonina, que son las hormonas del placer. Ahí lo estamos mirando en pantalla. Eso significa que ese neurotransmisor es el que nos da gusto, el que nos da placer, y por eso el apetito y el hambre son totalmente diferentes. El hambre es un concepto relativo, en el sentido de que para Carolina Aquino tener hambre podría no haber desayunado ni comido, pero para mí no. O sea, cada persona tiene su ¿qué? Su nivel. Cada persona tiene una realidad sobre el hambre. Entiendo tu pregunta. ¿Es un hambre propia? Si es algo personal de cada organismo o hay un estándar o genérico. No, es una buena inquietud la tuya. El hambre es una necesidad fisiológica para nosotros poder nutrir nuestro cuerpo. Fíjese bien. Es decir, una persona que desayuna a las 7 de la mañana y vuelve a comer a las 2 de la tarde, está cometiendo una injuria contra su propio cuerpo, porque las calorías que necesita el cerebro, es decir, los órganos de nuestro cuerpo producen unas células que se llaman glucógeno. El glucógeno se transforma en glucosa, que es energía. El cerebro necesita energía. Ahora, vuelvo a la pregunta de Villalobos. El hambre es la necesidad fisiológica que tenemos de nutrir nuestro cuerpo para poder subsistir. Ahora, en el apetito entra otra controversia que no tiene absolutamente nada que ver con el hambre. El hambre es una necesidad. El deseo, O sea, el gusto. ahí viene el problema de lo que hablaba. El cerebro tiene neurotransmisores. En el apetito entra los sentidos del gusto, del olfato y de la vista. Y súmele a eso la ansiedad. Eso es lo que quería decir, la ansiedad, doctor. ¿Cómo se puede controlar Enorme esto? cantidad de personas que usan dietas y que se llevan del apetito, no del hambre, pues no comen selectivamente, porque cuando tú tienes hambre tú comes lo que aparezca, porque Sí. tú necesitas que tu cuerpo se nutra. Claro. En el apetito el organismo es más selectivo. Ese bizcocho de chocolate que está ahí me va a hacer daño, pero yo me lo voy a comer. Pero me lo voy a O sea, comer. te da el deseo, esa lo manda la serotonina del cerebro, se lo manda al hipotálamo, y en el estómago existen unas hormonas que son extirpadas cuando se hace una cirugía bariátrica, que es la grelina, que es la hormona del apetito. En esos obesos mórbidos, esa hormona es fundamental para que se den esas grandes panzadas. El apetito es un signo que puede ser malo, en el sentido de que los procesos malignos, una primera llamada de que algo está sucediendo mal en tu organismo es cuando vas al médico. Doctor, he perdido 15 o 20 libras en un mes, tengo poco apetito, no me da hambre. Eso es signo de que hay que investigar por qué usted no tiene hambre, porque eso no es normal. De otra manera, hay trastornos psicológicos, psiquiátricos, en los cuales desórdenes alimenticios, como es la bulimia y como es la anorexia, en el cual más mujeres que hombres, generalmente mujeres muy jóvenes, pues se dedican a distorsionar su imagen cuando se miran y entonces dejan de comer unas con 90 libras y se ven de 100 y
eso puede ser mortal. Y la bulimia es la panzada que se da a la persona que se come la nevera, le da el guilty Sí. trip, como dicen los americanos, el complejo de culpa, se mete en el dedo y vomitan, pero esto puede producir un sangrado digestivo masivo con un síndrome denominado Mallory-Weiss, que es una rasgadura del esófago que el paciente con bulimia puede vomitar. Pero muchas veces, doctor, podemos confundir el apetito con la ansiedad. En el caso mío, a veces me quiero comer algo, pero sé que no puedo, por ejemplo, en el caso de usted, y es la ansiedad. Y hasta lo que no me como eso, no estoy tranquilo. Fíjate, el apetito no solamente tiene que ver con la ansiedad, como preguntó Sandra también, sino que tiene que ver mucho con la depresión, la comida compulsiva. La persona que no come porque tiene hambre, sino porque siente esa necesidad psicológica no coma eso, de que no está hay algo tranquilo. que está normal. Doctor, muchas personas que se operan, que se hacen la bariátrica, ¿verdad? Pero mentalmente quieren seguir comiendo. Eso es correcto. Fíjate, no se opera un bariátrico sin hacer una preevaluación psiquiátrica, psicólogo, sin hacer claro. una endoscopía que implique que ese estómago está en condiciones para romper ese estómago y hacer la manga gástrica. Y ese tipo de paciente necesita no solamente una educación psicológica, sino que una tanda de ejercicio y un nutricionista, que es el que maneja este tipo Doctor, de... ¿y qué tan Saludos, cierto? saludos buenas. Hola. Perdóname. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Con quién converso? con Mari. Mari, me da Desde mucho Bávaro. gusto escucharle. Para- Cuénteme. para hacer- felicidades y saludos a todos, muchas bendiciones. Amén. Cuénteme. Para preguntarle al doctor, yo ahora mismo como que estoy siendo intolerante a la lactosa porque cuando tomo leche o algo así, siempre mi estómago me da como dolores abdominales y cosas así. Sí, Y otra cosa también, hablando ahora del tema, yo a veces tengo hambre, pero no quiero comer como así lo que hago, sino como si estoy haciendo arroz, a veces yo no quiero el arroz. Mira, la intolerancia a la lactosa, cerca de 1.000 millones de personas de los 7.000 habitantes de la Tierra somos intolerantes a la lactosa. Somos. Yo soy intolerante a la lactosa. Eso es producto de que en el intestino delgado existe una enzima que se llama lactasa, que es la que se encarga cuando la lactosa entre de digerirla y absorberla. Cuando la lactasa está baja, las vellosidades intestinales no tienen la capacidad de captar la lactosa, entonces pasan al intestino grueso y esa persona no solamente va a tener gases, distensión abdominal, diarrea, indigestión, y la mayoría de las personas, lo dijimos la semana pasada, cree que la intolerancia a la lactosa es la leche, el queso es lactosa, El queso. la mantequilla es lactosa. Hay enormes cantidades de nutrientes, como el ketchup tiene lactosa, Sí. los enlatados se le pone lactosa para preservar los alimentos enlatados, de manera que hay enorme cantidad de personas que van a tener este tema. Entonces, ¿qué tan cierto, hablando de sensaciones que se pueden confundir con hambre, se dice que cuando estamos deshidratados también podemos experimentar una sensación que se confunde con hambre? ¿Qué tan cierto es esto? En el hambre, quiero que quede bien claro, sobre todo en el público que nos está mirando, porque ustedes están bien conscientes de esto. En el hambre es la necesidad fisiológica que tiene el hombre de nutrirse. Fíjese que cuando una persona tiene hambre no le importa que le pongan espagueti, que le pongan pan, se come lo que sea. En el apetito es más selectivo. Por eso las personas con un apetito voraz son las personas que en el siglo XXI tienen las complicaciones de salud más importantes. La persona que come desorganizadamente porque mira primero con el cerebro, la serotonina estimula el hipotálamo, ese bizcocho, un pedazo de pizza, las 3 de la mañana, la nevera me la comí entera. Entonces, ¿quiénes pueden tener ese apetito voraz? El obeso mórbido, como dijimos, el depresivo, el ansioso, la persona que pasa mucho tiempo sin comer, el que desayuna por la mañana, va a tener hambre, pero va a tener un apetito voraz y va a comer el doble y la comida casi seguro le va a caer mal. No va a ser una buena digestión. ¿Se Doctor, controla, doctor, o se trata? ¿Cuál de las dos? ¿Se puede controlar? ¿Se puede tratar? No, el apetito, En el el caso hambre, del apetito, no, el hambre no. Sin el hambre, lamentablemente, la persona que se somete al hambre permanente, al ayuno, va a la muerte por una... Yo quiero- y en- Saludos buenas. Hola. Buenas, Marco Miguel, muchas Hola. felicidades a ti y a todo tu equipo y al doctor, esa eminencia.
Adelante, señor. Yo quería que el doctor, hay mucha miedo con algo que se llama el gluten. Yo quisiera que él dijera algo de eso. Repíteme ¿Y el cómo? término, repite. El gluten, que está en el Ah, pan. gluten. Gluten. Una excelente pregunta que acaba de hacer el amable televidente. Una enfermedad relativamente nueva para los gastroenterólogos, lo tratamos los gastroenterólogos precisamente, es la intolerancia al gluten, que es lo que se le llama celiaquía o enfermedad celíaca. Es la ¿Enfermedad? celíaca Celíaca. o celiaquía, la intolerancia al gluten. Esto consiste, parecido a la lactosa, es un trastorno de la alimentación en el cual el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes que comemos en nuestros alimentos, no tiene la capacidad de absorber el gluten. Pero el gluten lo tiene en una enorme cantidad de alimentos. Lo tiene la leche, lo tiene las pastas, lo tienen los dulces, lo tienen los carbohidratos. Entonces estas son personas que tienen que acudir a un nutricionista. Si este joven lo tiene, lo necesita y amerita una biopsia. Y ya en la República Dominicana se hace el perfil celíaco, que no se hacía anteriormente, para detectar cantidad de personas nosotros vemos en nuestras consultas. Que era más con complejo. enfermedad. Mire, doctor, el hambre y el caso de las personas que no les da hambre. Por ejemplo, Michael no desayuna, según sé. Hay gente Sí. que no se levanta. Y hay gente que necesita que se le despierte primero el cerebro. Hay gente que dice, hay gente que sale corriendo a la cocina a comer y otro que le dice, espérate, no me ofrezca comida, ya va, deja que se me despierte. Tú no estás describiendo el hambre. Si Michael le tuviera hambre, tú puedes estar seguro que fuera a la nevera y acabara con ella. El hambre es una necesidad fisiológica. Lo fisiológico es lo normal, lo patológico es lo anormal. Lo que sí puede ser es que no tenga apetito a determinadas horas, pero esa gente que hace ese tipo de desórdenes alimenticios, que te lo aconsejo como querido compañero de trabajo que somos, en el sentido de que es tanto daño lo que se le hace al organismo someterlo a una ayuna, que entonces vas a hacer grandes comelonas que van a crear grandes desórdenes alimenticios en tu organismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que vas a comer cuando tengas hambre y no tengas apetito, o te dé un apetito voraz, vas a comer pan, pedazo de pizza, te vas a comer un salchichón, te vas a comer una serie de carbohidratos que van a ir en contra. Quizás no, porque tú tienes una figura esbelta. Pero, ¿qué va a pasar con la persona que tiene obesidad mórbida y con las personas que pueden taparse las arterias? El colesterol, los triglicéridos, consecuencias del apetito, podemos tener las malas comelonas que hace la gente porque no son selectivas en la calidad del alimento, sino en saciar lo que el cerebro le está pidiendo. ¿Por qué cuando comemos un pedazo de bizcocho no nos conformamos con un pedazo de bizcocho? ¿Por qué queremos más? Porque el cerebro te está diciendo, te estás tirando azúcar, quiero más. El cerebro es el órgano matriz del organismo donde generan todos nuestros pensamientos y rige todas las funciones del ser humano. Saludos, buenas. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Sí, doctor, en el pueblo hay una expresión popular y se usa mucho con atletas que a veces cuando son combatistas fuertes se cansan y dice que tiene mucha cuchara atrasada. ¿Eso tiene que ver cuando una gente ha pasado mucho trabajo, cuando niño, o no tiene nada que ver eso, si se está alimentando? Cuchara atrasada, sí. Para nada, simplemente el organismo se nutre cada 24 horas. Cuando no nutrimos el organismo, vamos a caer en desnutrición. El hambre es una necesidad, el apetito es selectivo. Consecuencia de un apetito voraz está la obesidad, está la diabetes tipo 2, está la hipertensión, está la depresión. Los ansiosos tienden a tener un apetito voraz permanentemente. Las famosas palomitas de maíz que se comen en los cinos, que es con mantequilla y grasa saturada, esto absolutamente va a crear calorías fofas. Con el alimento nosotros nutrimos a través de nuestra alimentación en el hambre las proteínas, los carbohidratos, los minerales que necesitamos diariamente. Pero un apetito desorganizado, primero que, repito, es un signo de alarma. Una persona que bruscamente te diga, doctor, yo estoy perdiendo el apetito y he perdido peso. ¿Qué edad tú tienes? No importa la edad. Ese es un signo que hay que investigar. Porque el apetito es una necesidad del ser humano, pero el hambre es imperiosa para el ser humano. Hablemos, doctor, de la relación del hambre con la inanición de nutrientes. En la historia de la humanidad han existido, ustedes son personas muy cultas y leen, han existido grandes hambrunas. Del hambre viene la palabra hambruno. África es un país donde hay muchas aldeas, en muchos sectores que ha habido hambruna. Hambruna es una desaparición total del alimento que lleva al beriberi, a la caquexia progresiva
que va a llevar la muerte. Ustedes han visto esas fotos de niños muy pequeñitos con unos ojos muy saltones que no se le ve solamente que el esqueleto, esto es producto de una inanición total. O sea, que no puede existir una persona que pase 24 horas sin que necesariamente no se dé una panzada y que pueda ser dañino para su organismo. Saludos, buenas. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿Quién es? es Fior de Santiago. Distinguida, le escuchamos. Yo quiero preguntarle al doctor, que a mí después que me dio el COVID, se me ha quedado que me suenan mucho los intestinos del lado derecho. ¿Qué te suena? Sí, como que me lo siento después de que me dio el COVID. Eso se denomina, no necesariamente tiene que ver con el COVID, es un mal hábito alimenticio, quizás pasas mucho tiempo sin comer, eso se llama borborigmos y es parte de una afección que se llama flatulencia, que no es una enfermedad, que es un signo, que conjuntamente con las personas que pasan mucho tiempo con el estómago vacío, ese es un signo de que el hambre pasa a ser apetito. Cuando el intestino comienza a moverse y usted lo oye, hay veces que personas sufren de tanta flatulencia que le da vergüenza estar en un sitio cerrado con un compañero al lado porque se escucha y ese ruido intestinal es muy molesto y la persona se cohíbe hasta de asistir a sitios públicos. Doctor, hay una gran duda en muchas madres que tienen adolescentes que tienden a decir, a ese muchacho no se le quita el hambre. ¿El hambre se puede controlar, o es decir, el apetito se puede controlar con nuevos hábitos? Eso es una buena pregunta y es un término que la gente, por eso Villalobos introdujo el programa muy bien en el sentido de que el mensaje que queremos dejar hoy es que no es lo mismo el hambre que el apetito. El hambre es una necesidad fisiológica para tu supervivencia. El apetito es los reflejos que diga tu cerebro de selectivamente qué tú quieres comer. Ahora, el apetito voraz es lo que lleva a los malos hábitos intestinales que va a conllevar con que esa persona desarrolle, las personas que desarrollan un apetito voraz generalmente van a caer en uno de esos. ¿Y se puede modificar? Una persona que tenga esos malos hábitos, claro que sí, come y terminando de comer dice, tengo más hambre. Ese no es más hambre, es más apetito. Más apetito. Con una chancleta. Esa es la corrección que estamos haciendo en el día de hoy. Con una chancleta se va a modificar con una chancleta. La palabra es apetito. No, pero yo hice una pregunta para los padres, excelente, ¿no? Que he leído un poquito sobre sobre la eso. gente no lo entiende. Sí, Creo que es la primera vez que esto se trata en televisión. No. Y ni que le dan un chancletazo por el apetito así tampoco. No tiene apetito. Sí, exacto. Doctor. Si no te come eso. Los niños obesos, los niños que comen de manera compulsiva y los padres dicen, no, está sano. Y se lo celebran, y se lo celebran. Le da hambre. Es Ay, que ese qué muchacho lindo, tiene se un ve apetito gordito. y le da hambre. Esos muchachos cuando son grandes terminan con problemas de hipertensión, diabetes, problemas metabólicos. No solamente eso, sino trastornos de crecimiento. O sea, cuando un niño no ha terminado, el crecimiento termina aproximadamente a los 18 años, donde ya tú tienes la estatura que Dios te dio, pero el peso no. El peso va a depender no del hambre, va a depender del apetito y cómo tú lo manejes. Por eso hay nutricionistas, por eso hay personas que para controlar su cuerpo, en el caso de estas tres bellezas que están aquí, que tienen que sacrificarse mucho, de comer y cohibirse de muchas cosas y mover su cuerpo para producir el número de energías necesarias y no sobrepasarse. Y cuando hacen un desarreglo, ustedes tienen un complejo de culpa que al otro día voy 2 veces más al gimnasio. El organismo humano necesita aproximadamente entre 1.800 a 2.000 calorías al día divididas en todo lo que significa nuestros nutrientes. Mire, doctor, yo siempre he pensado que el hábito de comer tiene un enigma. Tiene algo como que, no sé. Por ejemplo, yo conozco campesinos que tienen 90 años y han comido, por 90 años han comido arroz, habichuela y carne. Nunca han comido tal vez un pescadito, ni una langosta, ni nada súper rico, sino arroz, habichuela y carne. Esa misma persona, ya voy, doctor, camina y hace una vida tan simple, una vida simple. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la explicación de que una gente con una vida tan simple llegue a 90 años y a veces ni nunca han ido al médico? Esa pregunta pensaba que si no me la hacían yo la tenía que aclarar. O sea que te agradezco que me la hayas hecho. Eso fundamentalmente significa, el hombre del campo no utiliza medios de transporte para movilizarse. Generalmente utiliza un animal, llámese una yegua, una vaca, un burro, o camina a pie
30, 40. En el lugar donde menos estreñimiento, que este es un tema que trataremos en su momento, que no es una enfermedad, es un signo. El país, el continente que menos estreñimiento o constipación tiene en el mundo es África. África. ¿Por qué? Porque el africano camina 30, 40, 50 kilómetros y se nutre de hierbas, de especies y una dieta sana. El campesino dominicano, eso que tú estás diciendo, nutre sus necesidades fisiológicas del hambre. Arroz, habichuela y carne es proteína, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos. Y ese señor puede vivir sanamente 90 años o si Dios le da más vida. Pero ese mecanismo inmunológico... Ese modelo alimenticio. Pero es completo. Si tú te pones a verificar qué tiene el arroz, qué tiene... Ahora, el arroz comido como El lo hace... padre Pancho me dijo allá en la Loma 7 Picos, antes de anoche, me dice él, que él tiene 78 años, pero se ve de 40. ¿Y cómo así? En conclusión, el padre Pancho ha andado todas esas lomas, todas esas cordilleras a pie. Andar a pie, eso es vital para la salud. No solamente andar a pie, cualquier persona que supere el número de calorías que hemos explicado en el organismo, que cada ser humano va a depender de la talla. O sea, yo tengo 6 pies, tú tienes 5, 7, yo necesito más calorías que tú, por ejemplo. Entre las damas hay una más alta, otra más baja. Entonces, las kilocalorías va a depender de la alimentación y del régimen como lo tengamos. Lo recomendado por un gastroenterólogo, que nos deben haber estado mirando muchos de ellos, es tener 6 pequeñas comidas diarias, hacer ejercicio. Lamentablemente en el campo no hay que ir a un gimnasio, aquí hay que pagar para caminar. Pero ¿y qué pasa, doctor, cuando es una decimos utopía, comúnmente, voy a comerme algo para engañar al estómago? Y muchos más sofisticados dicen el ayuno intermitente. ¿Esto trae consigo consecuencias importantes para el cuerpo y para el estómago? Generalmente las personas que hacen eso hacen un ayuno a base de agua. Sobre todo en el caso de que se quiera perder peso y el cerebro traicione con el apetito y la hormona, el hipotálamo nos señale lo que debemos comer y qué no debemos comer. El agua puede mitigar una comida. Porque si tú estás mirando televisión, te da hambre y tú sabes que hay un bizcocho en la nevera o que dejaste un pedazo de pizza al mediodía, casi seguro tú vas a apagar la televisión, vas y te comes el pedazo Claro. y sigues durmiendo. Como Pero yo, si que tú le da sabes que si te comes el pedazo de pizza, te puede aportar un número de calorías mayores, quizás tú no lo tomes. Entonces lo que quería decir en la idea es que el agua puede mitigar muchísimo el apetito, no el hambre, el apetito de prolongar un poquitito más los excesos alimenticios que nosotros hacemos a través del cerebro cuando el olfato y la vista son fundamentales. Yo la semana pasada dije que la digestión comienza con una fase cefálica. Es decir, la gente cree que la digestión comienza cuando masticamos. No, cuando miramos y nos olemos una comida, el cerebro, la serotonina del cerebro, tiene el término que le usa mucho a la gente del campo, la boca se me hace agua. Cuando usted huele una carnita guisada, una bichuelita con mucho cilantro. Doctor, mío. gracias de verdad por estar aquí con nosotros como cada miércoles. A partir de la próxima semana estará cada martes. Para lo que los amigos televidentes sepan, el doctor Rafael Gotró con nosotros. Un abrazo. Usted sabe, Muchísimas siempre aquí, gracias. querido. Placer, doctor. Gracias, por estar con placer. nosotros. Alex, continuamos. Si usted quiere una cita con el doctor Rafael Gotró, gastroenterólogo, usted puede asistir al Grupo Médico Doctor Junín en Edificio Profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302, o puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005. Doctor Rafael Gotró. Bueno, pues gracias al doctor Rafael Gotró por su presencia. Recuerden que el día martes será el día en que disfrutaremos del doctor Rafael Gotró aquí en De Extremo a Extremo.